Buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Gente Ve Opiniones. Esta noche es una noche muy especial porque vamos a conversar con tres grandes amigos. Vamos a hablar del legado de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. San Romero de América para el pueblo, que ya lo hizo santo desde hace mucho tiempo. Es por eso que están con nosotros el licenciado Edín Martínez de la Fundación Monseñor Romero. Bienvenido, Edín. Gracias, Luis. Aquí estamos para compartir. También está con nosotros el padre Rutilio Sánchez, padre Tilo, del equipo de servicio a comunidades de base Cercova. Sí. Bienvenido. Me da gusto estar aquí y saludar al pueblo. Y también está el padre David Rodríguez, diputado del grupo parlamentario del FMLN. Bienvenido, gracias, David. Gracias. Un gusto estar también compartiendo con Edín, con el padre Tilo y con el pueblo. Gracias por todo. Hay dos fechas muy importantes que el pueblo salvadoreño está conmemorando. Por un lado, el 38 aniversario de la muerte del padre Rutilio Grande y el 35 aniversario del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Quizás comencemos con Monseñor Romero, tal vez padre Tilo, el próximo 23 de mayo es la fecha que todos los salvadoreños ya hemos recibido y nos sentimos, estamos de fiesta realmente. Ahora, es importante que esto nos sirva para reflexionar sobre la dimensión que tiene no solo la figura, sino el legado de Monseñor Romero. ¿Cuál es el legado? Comencemos con Monseñor Romero y luego con el padre Rutilio Grande. Creo que el legado de Monseñor Romero tiene dos dimensiones, las intangibles y las tangibles. Las intangibles pasan por la transformación de la esperanza en fe y la fe convertida en acciones para la vida del pueblo. Porque probablemente, dado el sistema que tenemos, que no facilita nada a las masas pobres de este país, la voz de Monseñor Romero fue una voz de esperanza. Y esa esperanza no se ve hasta el momento en que los pobres recogen ese legado y empiezan a organizarse, empiezan a caminar, se buscan entre sí. Y el legado tangible que lo tenemos ahora es ver que todas sus profecías se fueron cambiando, se fueron cumpliendo. Primero dijo, resucitaré en el pueblo. Y eso no es una cosa idealista. Realmente Monseñor vive en el pueblo, como decimos, en los biombos de todas las habitaciones de los pobres, en las paredes de los pueblos ha revivido Monseñor y anima a organizarse, anima a ser solidario. Es tangible la presencia de Monseñor Romero porque muchos jóvenes se inspiran en él y quieren ser como él. Hay muchas dimensiones que podríamos hablar de Romero, pero el legado que podemos unificarlo entre lo tangible e intangible es que en este país también ha habido el reconocimiento de la lucha de los pobres, que no es sencillamente por una ideologización, sino por una realidad. Monseñor tenía una frase que la escuchamos muchas veces nosotros, decía, este pueblo no padece de falta de fe, este pueblo lo que tiene es hambre. Solucionémosle el hambre, solucionemos las injusticias, porque este pueblo tiene mucha fe. Eso es muy importante tenerlo en cuenta ahora. Padre David, decía el enviado del Papa, el postulador, decía, Monseñor Romero habla. Y habla hoy, lo decía en presente. Para su perspectiva, ¿cuál es el legado, lo más importante del legado de San Romero? Bueno, Monseñor Romero tuvo ese don de Dios de la palabra, pero ese don de Dios de la palabra es bastante débil. Es una palabra que se puede cortar, se puede truncar, pero el Monseñor Romero está bien claro, como él dijo, la palabra cuando viene de Dios es una palabra que va para el pueblo y es una palabra que nadie la puede callar. La querrán callar. Quisieron callar al profeta, pero no lo callaron. Su voz sigue presente en cada uno de nosotros y en cada uno del pueblo y en cada una de las realidades de nuestro país.
Por otro lado, me parece también que Monseñor Romero nos demostró que él no odió a nadie, él amó a todos, pero especialmente a los más sufridos, como una madre que ama a todos sus hijos, pero especialmente al que está enfermo, Claro. al que está más necesitado. Ese es un legado que tenemos que aprender todos. No tenemos que odiar. Muchos decían que el señor Romero odiaba a los ricos. No, los amaba, los quería, pero amaba más a los que estaban más necesitados. Ese es un legado precioso de Monseñor Romero. Y eso de la voz, hace poco escuché unas palabras, Radio Nacional, por ejemplo, está pasando unos cortos sobre las homilías, algunas declaraciones de él, cuando dinamitaron la ISAX y que después sonaba la ISAX en onda corta. Decían, nos hablan de Uruguay, que allá lo están retransmitiendo el programa. Nos hablan de Costa Rica, que allá están retransmitiendo los programas. Maravillado él porque a pesar de que habían dinamitado ese instrumento, se abrían otros, pero la palabra seguía sonando. Edín. Monseñor Romero, justamente cuando le dinamitaron la YSAX, la radio oficial de la iglesia local de aquí de San Salvador, del arzobispado, se dirigió a todos los fieles según la misa que continuó, porque después lo siguió transmitiendo Radio Noticias del Continente, ¿verdad? Desde Costa Rica, ¿verdad? Entonces se extendió más la audiencia. Y entonces él decía, bueno, si nos dinamitaran todos los medios que nosotros tenemos, si nos volvieran a dinamitar la radio una vez que la restauremos, cada uno de ustedes se va a convertir en un micrófono de Dios, ¿verdad? Entonces, ustedes van a hacer el papel de estos micrófonos y de estos medios de comunicación, transmitiendo la buena noticia de Dios, ¿no? O sea, porque yo creo que el legado importante que Monseñor Romero nos dejó es que nos dio a conocer cómo se debe ser cristiano en este mundo y en los distintos contextos por los que vamos pasando. ¿Cómo es que hay que ser cristiano? Porque alguna gente lo ve de una manera, otros lo ven de otra, ¿verdad? Y entonces él nos enseñó a ser cristiano guardando una coherencia muy grande con la palabra de Dios y con el magisterio de la iglesia. Pero nos enseñó también a ser cristianos poniendo en el centro de nuestra vida a Dios. Pero viene la otra dimensión. Nos enseñó a que debemos ser cristianos descubriendo en el pobre a Dios. Yo hasta hoy no he encontrado a ninguna persona, a ningún cristiano, ¿verdad?, en todo el conocimiento que puedo tener, que haya visto con tanta fe y con tanto realismo a Dios en los pobres, como lo hizo Monseñor Romero, ¿verdad? O sea, entonces yo creo que el gran legado que nos puso él es que nosotros debemos de vivir en nuestra vida, de tener una vida nosotros como cristianos, no poniendo nuestro centro de interés en las cosas materiales, sino poniendo en el centro de interés a Dios. Y entonces por eso decía que había que tener esa opción preferencial por los pobres, porque el pobre, como no está pegado, ¿verdad?, o sea, por no tener nada, ¿verdad?, y luego decía, no se trata de que estemos nosotros deseando que todo el mundo sea pobre. Dios no quiere eso, ¿verdad? Incluso llegó a decir, aquellos que creen que Dios quiere que todos que vivamos en pobreza, están blasfemando, ¿verdad? Están blasfemando, porque Dios lo que quiere es que el pobre viva. Eso es una frase de él concreta, que el pobre viva. Entonces, yo digo eso, Monseñor fue un hombre de Dios. Y la verdad se ha demostrado hoy que la Iglesia lo ha declarado beato oficialmente. Entonces la verdad ha relucido. Monseñor no fue una persona que no tuviera esa relación tan estrecha con Dios, pero también tenía una relación muy estrecha con el pueblo, con la gente, con las víctimas. Monseñor Romero era como el centro donde todo el que se sentía atropellado por aquella situación
acudía. Entonces en Monseñor Romero encontraban un consuelo. Yo tengo el relato de un amigo que estuvo en la masacre de las 3 calles, que ya hemos hablado con él, una vez estuvimos con él en una radio, y entonces él nos decía, bueno, le mataron a toda la familia, su madre, su padre, sus hermanos, y entonces él quedó solo, y unas familias allí lo acogieron, y Monseñor Romero fue a ese lugar. ¿A quién fue a buscar? Porque le habían contado que había quedado un solo miembro de la familia, a buscar al jovencito. Era un muchacho que tenía como, ¿qué serían? 10 años. Y entonces, él dice que a su corta edad, con la presencia de Monseñor Romero, sintió un gran alivio, ¿verdad? Un gran alivio en ese momento, porque Monseñor Romero buscaba, salía al encuentro de las víctimas. Salía al encuentro de las víctimas. ¿Qué es lo que el Papa hoy nos está planteando? Vayan a las periferias, huelan a oveja, pastores, ¿verdad? Huelan a oveja, no a Paco Rabanne, ¿verdad? Entonces, esto es lo que mandaba, esto es lo que nos está pidiendo hoy el Papa Francisco. Y justamente tenemos una nota que ha preparado Javier Mengíbar. Escuchaba la conversación que ustedes tenían antes de que entráramos al estudio y creo que Edín decías... el padre, digo, el obispo que ha venido, Vincenzo Paglia, ha vibrado, ha sufrido y ha disfrutado y está celebrando este anuncio. Veamos la nota y luego justamente comentamos eso para ver también cómo es que la iglesia está viviendo este momento, porque es muy importante también el momento para la Iglesia Católica y por supuesto para los feligreses. Veamos la nota. La devoción que muestra la feligresía católica salvadoreña es aún mayor con la noticia de la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, El enviado especial del Papa celebró este miércoles diferentes misas, una de ellas en la cripta donde reposan los restos del arzobispo asesinado en marzo de 1980. si nosotros vemos con los ojos del corazón de la fe, podríamos ver Monseñor Romero en el cielo lleno de alegría. Monseñor Romero hablaba de este púlpito. Hoy habla del púlpito en el cielo. También el postulador de la causa de Monseñor Romero compartió una ceremonia religiosa con la comunidad de San Egidio. Por cuanto que es una comunidad que reside en Roma y para poder llevar un proceso de beatificación tiene que hacerlo alguien que resida en Roma. Y ellos aceptaron llevar a cabo este proceso que duró ya bastante más de 25 años, ¿verdad? Pero lo han hecho con mucha tenacidad, con mucho amor y con mucha fe de que este proceso se llevaría a cabo. La feligresía católica, por su parte, externa la inmensa felicidad al saber que dentro de pocas semanas se realizará la beatificación. Para mí es una noticia, pero de lo más agradable que puede existir en mi vida. Y creo que en la mayoría de los pueblos salvadoreños. La beatificación realmente es la culminación de todo este trabajo que hemos estado realizando. Yo creo que es un reconocimiento al pueblo salvadoreño, del que próximamente tendremos un santo y nos sentimos muy halagados con la presencia de Monseñor. El Vaticano ha fijado el 23 de mayo como fecha para la beatificación de Monseñor Romero en la Plaza Salvador del Mundo. Bueno, la gente recibe esto como una noticia de fiesta. Padre Tilo, ¿cómo debemos los salvadoreños y salvadoreñas leer este momento histórico? Como salvadoreños y salvadoreñas debemos de saber que los salvadoreños tenemos capas sociales, tenemos grupos sociales e intereses diferentes. No hay duda que esa victoria de la verdad hace un gran mentis contra todos aquellos que acusaron al profeta de las diferentes maneras y que están vivos y que esperamos que ese milagro se cumpla
porque nosotros los que quisiéramos y nos esforzamos por tener fe, creemos en la conversión. No nos lleva en ningún momento el señalamiento hacia esas personas, el recriminarles de manera negativa, sino hacer un llamado como cristianos de amor y de esperanza, que se conviertan y no continúen en su pecado o se obcequen más en empeorarse, como pudo haber hecho Judas cuando metió en el mismo plato de Jesucristo, que entonces decide continuar su plan maligno. También están los que no conocen a Romero, porque en este país también ha habido todo un proceso de desconocimiento, de ocultarlo, y ahora que hablan de Romero, hay jóvenes que dicen, háblenos de Romero. A mí me han invitado que quién era ese personaje, porque imagínense, en este momento ya han pasado tantos años, y los que nacieron hace 25 años, pues vean, no saben, y nadie les habló. Al contrario, me decía un joven en nuestra escuela y en nuestra familia, nos han dicho, no, de ese señor no hablen porque era un rojo, es peligroso. Pero hoy hasta el diario de hoy, la prensa gráfica. Lo hemos visto ahí, que hasta Romero están comerciando con él porque han hecho sendas reportajes y entonces la gente los busca. Así es, el Dios del poder y del dinero tiene también esa capacidad. Pero también están aquellos que tienen familiares muertos y que ven la resurrección no solo de Romero, sino la resurrección de la verdad, de que no murieron en balde, no murieron como una sangre derramada sin una realización. Ahora lo ven y ven en Romero el símbolo de sus hijos asesinados, ven en Romero y en este reconocimiento universal que las esperanzas se cumplen y que, como se dice, Dios tarda pero no olvida. Sería largo hacer esto, pero nada más es un abrir ventanas para decir, Romero es una verdad. Y yo quisiera hacer un llamado a todos los que nos miran y van a seguir viendo, y porque va a haber una conmoción no solo salvadoreña, sino mundial, que Romero vaya hacia los niños, que lo hagamos llegar a los niños, para que, igual que Romero enseñó que la inteligencia se ocupa para la verdad, enseñemos a los niños a ocupar esa inteligencia para desbloquearse ante un mundo consumista. Que llevemos a los niños esa esperanza que Romero tenía. Romero era una persona que a los niños le atraían de manera especial. Los que convivimos con él lo vimos siempre, ¿verdad? Como Jesús, dejen que los niños se acerquen a mí. Que a los niños les enseñemos desde Romero el uso del corazón. El corazón solo lo dio Dios para amar. Y Romero, nosotros somos testigos, su oración era martirial, porque cuando se presentaba ante el sagrario en la capilla de San José de la Montaña, nosotros nos imaginábamos que estaba pidiéndole a Dios, Señor, dame corazón para amar a esos que me amenazan. Señor, dame corazón para seguir amando a esos amigos que ahora me traicionan. O sea, Monseñor usó el corazón de la manera más martirial para obligarse a perdonar a pesar de las ofensas y los desprecios que... Romero también es para los niños. Digo de los niños porque son el presente que nos hará el futuro una verdad mejor. A ocupar la voluntad. Romero es el hombre constante de luchas, disciplinado. Yo tuve la alegría y el honor de ser el director de Cáritas y de los asuntos sociales de la arquidiócesis. Y era un hombre que tenía una voluntad férrea. Cuando la conferencia episcopal de este país había convocatoria de la reunión y los obispos se iban a otra parte y él llegaba y decía, ¿dónde están mis hermanos? Porque habían cambiado el lugar de reunión. Y cuando él se veía triste de su voluntad, de su espiritualidad, de esa fortaleza que sacaba de Dios, sonreía y decía, bueno, vamos a volver. Y si se enteraba dónde estaba la reunión, dice, llévenme allá. Y llegaba sonriente, nunca le fue a reclamar, llegaba sonriente, se sentaba, y no era una sonrisa hipócrita, sino que nosotros lo sentíamos que era esa sonrisa consolidada del hombre que ama, que perdona y que tiene la voluntad de continuar el mandato de Dios. Padre David,
¿Qué significa el hecho de que la vida y obra de Monseñor Romero trascienda a una beatificación? Bueno, Dios tarda pero no olvida, en el sentido de que la historia se encarga de darle la justicia a aquellos que fueron despreciados. Bueno, Monseñor Romero se parece mucho a Jesús. Cuando Jesús fue vilipendiado, despreciado, escogido en la multitud, en lugar de comparado con Barrabás, por ejemplo. Monseñor Romero sufrió también en este país vilipendios mayúsculos. Lo denigraban, sacaban caricaturas las personas de tal manera de que el pueblo lo despreciara. Sin embargo, el pueblo siempre lo apreció, siempre lo quiso. Habían personas, habían hasta jerarcas, obispos, que prohibían escuchar a Monseñor Romero. Entre más lo prohibían, más el pueblo lo escuchaba. En ese sentido, Monseñor Romero ya estaba canonizado por el pueblo. Ya está canonizado por el pueblo lo reconoce como santo desde hace mucho tiempo. Y ahorita lo que ha hecho la Iglesia es reconocer lo que el pueblo ha estado clamando desde hace mucho tiempo. Claro, la Iglesia es prudente, sobre todo el Papa, el Vaticano es prudente en el proceso de beatificación y canonización de los santos, y por eso ha tardado bastante, porque ha pasado sobre el filtro de teólogos y de toda la curia romana, las homilías de Monseñor Romero, y no he encontrado ninguna parte que fuera contra el Evangelio y contra la doctrina de la Iglesia. El ejemplo, han venido aquí personajes a investigar, a investigar, entrevistando a personas, distintas personas del pueblo, del gobierno, de la derecha, de la izquierda, para ver si hay algún vestigio de un comportamiento inadecuado de Monseñor Romero. Monseñor Romero se comportó como Jesús, por eso dijo el padre Yacuría, como Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador. Y no es extraño de que el Monseñor Romero sea conocido por el mundo, reconocido por el mundo. En ese sentido, también el reconocimiento del Papa Francisco es un reconocimiento que viene a cuestionar también a aquellas personas que encuentran en Monseñor Romero una piedra de tropiezo, encuentran en Monseñor Romero un escándalo, y por tanto ahorita lo que significa, porque es una cosa bien especial, en muchos santos, en muchos mártires, son personas que no participaban de la fe, los que asesinaban a esos santos. En cambio, Monseñor Romero, aquellas personas que decían que eran católicas, que se llamaban cristianos, asesinaron a Monseñor Romero. Ahorita les está cuestionando, el cristianismo que ustedes están practicando no es el correcto. Como Jesús les decía a los fariseos, ustedes creen cumplir la ley de Moisés, pero lo están haciendo de manera equivocada. Son sepulcros blanqueados, son raza de víboras, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Sepulcros blanqueados, están llevándole grandes cargas al pueblo y ustedes no la mueven ni siquiera con un dedo. Esas son palabras del Señor Jesús, pero Monseñor Romero también les llama que su cristianismo no era cristianismo. Aquellos que dicen que la Iglesia se preocupe por los pobres, están llamándole comunistas. No, ese es el cristianismo, es la práctica del cristianismo. Entonces, para la beatificación de Monseñor Romero es comprobar lo que el pueblo ya había comprobado, ratificar lo que el pueblo estaba cumpliendo. Se están poniendo de acuerdo ya por aquí porque hay guitarra por ahí, así es que creo que le vamos a cantar a nuestro profeta, a nuestro mártir. Edín, antes de irnos yo adelantaba que me gustaría que habláramos de cómo esta causa ha sido muy tortuosa, ha sido difícil, que ha habido quienes se han opuesto a que este momento llegara. Pues fíjate, Luis, que es una pregunta muy interesante esa que estás haciendo, porque
Hay canonizaciones que han sucedido recientemente que fueron canonizaciones muy rápidas, muy ágiles. Estamos hablando de María Teresa de Calcuta, de Juan Pablo II, de Escrivá de Balaguer, ¿verdad? Esas fueron canonizaciones expeditas, así, ¿verdad? O sea, pero la de Monseñor Romero, que empezó antes, se tardó mucho tiempo. 25 años. ¿Verdad? ¿Por qué? Yo pienso eso, ¿no? O sea, y lo pensamos varios. Porque creemos que esta iglesia no estaba preparada para este tipo de santos. No estaba preparada para este tipo de santos. Y además porque no nos olvidemos, se está canonizando, se está en el proceso de canonización ya con la beatificación de un mártir. Y canonizar a un mártir del siglo XX no es una cosa sencilla, es una cosa complicada, porque yo creo que debemos de reflexionar un poco qué significa canonizar a un mártir en estos tiempos. Hay que recordar que lo que es bien claro es que fue asesinado por odio a la fe. Claro, por eso es mártir, ¿verdad? Entonces, eso trae muchas dudas de parte de las autoridades de la iglesia, ¿verdad? Monseñor Romero tuvo dificultades, ¿por qué no decirlo? Yo creo que debemos de, la verdad, además Monseñor Vincenzo Paglia también lo ha informado. Monseñor Romero tuvo dificultades en el Vaticano, porque no se le comprendía, no se le entendía. Y yo creo que para ver a la santidad de Monseñor Romero había que tener ojos de fe, para entender un poco lo que Monseñor hacía. Monseñor no se desvinculó de las enseñanzas evangélicas, nunca. Y no se desvinculó del magisterio de la iglesia nunca. Por eso es que la Congregación para la Fe, ¿verdad?, en el Vaticano, dijo que no tenía ningún problema con la ortodoxia ni con la ortopraxis de la iglesia. No había ningún pegue, para decirlo ya en nuestra jerga, ¿verdad? No había ningún pegue en ese sentido, en esos temas, ¿no? O sea, no se apartó de la doctrina, digamos, de la fe. Y posteriormente Monseñor Vincenzo Paglia nos ha informado de que en un momento determinado, cuando esa congregación, digamos, ese dicasterio en el Vaticano, no le encuentra ningún problema de ortopraxis ni de ortodoxia, ¿verdad?, lo pasan otra vez de la Congregación para los Santos, que era donde llegó primero, ¿verdad?, para que vean si no tuvo ningún problema de tipo social, si no hubo ninguna desviación social. Y tampoco le encuentran nada ahí, ¿verdad? Entonces, la gente, el pueblo de Dios en nuestro país es sabio. Y el pueblo nos dice un poco por dónde debe de ir el camino. Por eso es que yo pienso que esto, así, igual que el padre David, igual que Rutilio también, yo pienso que acá es un reconocimiento que viene del pueblo de Dios, que es asumido por la iglesia, después de pasar todos los procesos oficiales, eclesiales que están establecidos, ¿verdad? Pero la verdad es eso, ¿no? O sea, vienen muchas dudas, me imagino que se les planteaban muchas dudas, es decir, ¿qué pasa si canonizamos nosotros a Monseñor Romero? ¿Qué pasa si lo beatificamos, habiendo tantos católicos en ese país y en el mundo que no comparten el pensamiento de Monseñor Romero? ¿Cómo van a quedar esos católicos? Pues mire, lo que pasa es que o no lo conocen, o su catolicismo no está apegado a las fuentes que tenemos que ir nosotros para practicarlo, ¿verdad? Y que la fuente no son otras, es la fuente de la palabra de Dios, de los evangelios, de las escrituras. Es el magisterio de la iglesia. Cuando Monseñor Romero vino de Puebla, de haber convivido, de haber estado con muchos hermanos suyos en el episcopado, de haber estado allí en ese proceso tan interesante de Puebla, venía exuberante de alegría,
venía con un gozo inmenso. Y Puebla lo trató de aplicar en la arquidiócesis como más que en cualquier otra diócesis. Lo trató de aplicar, ¿verdad? O sea, esas enseñanzas donde Puebla nos indica un poco cuáles son los nuevos rostros de las víctimas que existen en América Latina, ¿verdad? Donde se reúnen todos los obispos, era magisterio, eso era magisterio de la iglesia, que algunos no lo quisieron ni siquiera abrir, que algunos se alejaron de él, hermanos pastores de Monseñor Romero. Entonces, yo creo que Dios sabe por dónde lleva los caminos. Dios sabe por dónde lleva los caminos. Y entonces, Dios sabe también cómo tenía que llegar un Papa Francisco, de decir, hey, hay que desbloquear esa causa. Pero las cosas no se bloquean por sí solas. Alguien las bloquea, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué estaba bloqueada? ¿Cuáles eran los criterios? ¿Eran criterios movidos por el Espíritu o eran criterios movidos por criterios mundanos? Por intereses. ¿Verdad? O criterios que en vez de resaltar la figura de Monseñor Romero para que se vuelva ejemplo, camino, luz dentro de la iglesia, ¿verdad? Ya cardenales, por ejemplo, el cardenal Martini, que murió hace poco, ¿verdad? Él decía, ¿dónde están los líderes de la iglesia? ¿Dónde están nuestros líderes hoy? ¿Por qué no ubicamos a Monseñor Romero? ¿Por qué no reconocemos el liderazgo que Monseñor Romero tuvo en la iglesia? ¿A quién seguir? ¿Verdad? Entonces yo creo que hoy la verdad se está imponiendo. La verdad, y eso que estoy diciendo del cardenal Martini está dentro de su legado, como el testamento, ¿no? O sea, cuando él le pide a la iglesia que haga un esfuerzo por reconocer los líderes que tienen mucho que decirle a la sociedad hoy. Por eso, Monseñor Romero es como una especie de bola de nieve, que se va agrandando el reconocimiento de él. La verdad se está reconociendo. Yo llegué a su tumba en el último aniversario, y encontré un papelito que lo habían puesto allí en la zona del corazón, en el mausoleo, ¿verdad? Y entonces un papelito que decía, Monseñor, ayúdame por favor, porque mi hijo tiene 1 año de no conseguir trabajo y quiero que él trabaje porque no tenemos otro ingreso en la casa. Te lo voy a agradecer. Eso es fe. ¿Verdad? Entonces ya la gente se comunicaba con él como a un santo, o sea, se ha venido comunicando con él porque el reconocimiento ya existía. Hoy la iglesia dice, bueno, lo confirma, ¿verdad? La verdad resplandece, ¿verdad? La verdad resplandece, ¿verdad? Y hay un reconocimiento muy profundo, muy grande, ¿no? O sea, en ese sentido. Edín, yo por el tiempo, porque tenemos que hablar también de otro grande, de Rutilio sí. Grande. Quiero pasar una nota para que a partir de eso conversemos también sobre el legado de Rutilio Grande. Esta nota nos habla precisamente del 38 aniversario de su asesinato. Vamos. El día 12 de marzo del año 77 mataron al Padre Grande que iba camino al Paisnal. Como cicatriz, ha quedado en la memoria de los habitantes del municipio del Paisnal el trabajo pastoral del Padre Rutilio Grande. Aquí, todos tienen algo que contar de él. Yo me sentí contenta, ver quién me lo había bautizado y con aquel cariño, en un cantón bajo de un palón de amate, en el cantón donde nosotros, así de gente humilde. Sí, allí estaba él en medio como un ángel. Bautizó a los 4 hijos de doña Rosa Calles de Durán, quien 4 años después de la muerte del Padre Grande tuvo que huir de su casa en el cantón Dos Cedros, migrando hacia Aguilares. La vida del Padre Grande fue un ejemplo para muchos sacerdotes y obispos, incluido su gran amigo Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Ver cómo moría Rutilio era algo que a él le decía
y le confirmaba en su visión de un pueblo con demasiada sangre de víctimas inocentes. En ese sentido fue un impulso importante porque era un amigo cercano y porque era un símbolo de la cercanía del pueblo. La obra del Padre Tilo trascendió fronteras, tanto que ya se ha iniciado con el proceso de canonización, una noticia confirmada por Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia y enviado especial del Papa Francisco, para revelar la fecha de la ceremonia de beatificación de Monseñor Romero y el inicio de la causa de canonización del sacerdote jesuita. Bueno, gracias por ese material. Padre Tilo, por ahí alguien me contó que usted tiene una anécdota sumamente interesante con Rutilio Grande. Yo he estado haciendo una reflexión que qué fácil es hablar de estos grandes con los que tuvimos oportunidad de vivir, por un lado, y qué difícil es hablar porque hay vivencias que son difíciles de expresar. Por ejemplo, el día que matan al Padre Grande, el gobierno de ese momento había decidido asesinar a 3 sacerdotes. El padre Marcelino Pérez, que era el animador de las organizaciones, lo había dedicado el equipo pastoral de Aguilares a que él atendiera a los campesinos, las organizaciones de estudiantes, y le hacía mucho estorbo a la mentalidad del gobierno de ese momento y por supuesto a la mentalidad oligárquica. Decidieron matarlo. También decidieron matar al padre Rafael Barahona, que estaba en Olocuilta. No lo lograron matar, pero mataron a su hermano gemelo, hicieron desaparecer el vehículo. Y yo en ese momento era el párroco de San Martín, habían decidido matarme, yo vi el operativo, pero las cosas de Dios, yo pasé a celebrar una misa al cantón donde me habían preparado el atentado, invitado por el jefe de orden, pero iba sin sotana, por la cuestión de la calle y demás, la llevaba en la mano, y iba en el carro del jefe de orden. Entonces la Guardia Nacional se confundió y pasamos. Esa conclusión después en la reunión de sacerdotes, porque también debemos de decir que en ese momento la Iglesia de Dios estaba organizada. Habíamos sacerdotes organizados, en los cuales David era un animador de San Vicente. David fue excomulgado en un momento por su mismo obispo, después reivindicado. Habían sacerdotes en San Miguel, en la diócesis que estábamos. Y al reunirnos y analizar esas circunstancias, llegamos a una conclusión. Mártir no es el mejor, mártir es el que Dios escoge. Y sin duda que la sangre de Rutilio Grande era la única capaz de lavar las figuras de nuestro esfuerzo pastoral, porque sin duda que tenían pruebas de que Marcelino iba a las reuniones de FECAS UTC, sin duda que tenían pruebas de que el padre Rafael Barahona atendía y animaba a los estudiantes de su parroquia y predicaba la necesidad de actuar por la justicia, y sin duda que tenían pruebas de que yo me reunía con FECAS, con un TC, con los líderes. Pero el Padre Grande, que fue nuestro maestro y era un hombre de fe y de pastoral, que también se reunía, pero su actitud y su forma de animarlos era tan llena de fe y tan cimentada teológica y filosóficamente y evangélicamente, que era el hombre que Dios escogió para lavar la sangre de todos nosotros. O sea, él muere no solo por el pueblo, no solo porque en ese momento era urgente, ¿vea?, el que alguien testificara ante Dios, sino también muere por nosotros los sacerdotes. Por eso digo, es fácil hablar porque convivimos con él, como con Monseñor, pero es difícil hablar porque hay tantas expresiones que solamente las conoce y las siente los que lo hemos vivido, y compartirlas no es fácil. Por eso pienso que la canonización del Padre Grande será otra gran reivindicación del derecho que los pueblos tienen a luchar por la justicia, a luchar por la igualdad y por la libertad. Por eso, cuando en el proceso de Monseñor se dice que los que lo mataron por odio a la fe,
la profundidad que muchos creemos. Bueno, ¿y por qué no dicen odio a la libertad, odio a la lucha de los pueblos? No, es que la fe es esa integralidad de vida en que se mueven montañas. Pero en este tiempo que no se mueven montañas, quizá la fe es la que nos mueve a nosotros mismos a dar la vida. Por eso no puede haber lucha por la fe si no es lucha por la paz. Y nadie puede negar que no hay paz donde no hay justicia. Y nadie puede negar que no hay justicia donde no hay libertad. Y nadie puede afirmar que hay libertad si no hay igualdad entre nosotros. Por eso el culmen de todas estas necesidades humanas de igualdad, de libertad y de justicia que llevan a la fe es lo que hace posible un mundo, que llevan a la paz, es lo que hace posible un mundo donde la fe hace que todos vivamos como hermanos y donde el reino de Dios sea una realidad para todos aquellos que quisiéramos un mundo mejor, de alegría, de felicidad, de hermandad, y donde nos realizamos con nuestra naturaleza humana que Dios nos dio. Los tres por lo menos convivimos 7 años con Padre Grande. Nosotros tres, por lo menos 7 años. Y Rutilio salió fue nombrado párroco después de que dejó el seminario San José de la Montaña, cuando el seminario se cerró por intervención de los obispos que estaban en contra de Monseñor Romero, ¿verdad? En su pensamiento, un pensamiento divergente, porque creían que los jesuitas estaban llevando adelante una formación que no era la adecuada para la formación de un sacerdote, ¿verdad? Entonces, ese era el criterio de ellos, de los demás obispos que existían. No del pensamiento de Monseñor Luis Chávez y González, por cierto, no del pensamiento de Monseñor Rivera, ni tampoco el pensamiento, mucho menos el pensamiento de Monseñor. El padre David siempre nos viene a cambiar el esquema aquí, a romper el protocolo. Vamos a cantar, ¿qué les parece? Si cantamos excelente. Y le cantamos una canción a Monseñor Romero. Perfecto. Sí. Si de pie sale mejor la cosa, sí. Pongámonos de pie. Ahí está. Me ayudan a cantar. ¿Cómo se llama la que vamos a cantar? El Profeta. El Profeta. Creo que todo el pueblo se la puede. Si usted está en casa y puede seguir la canción, hágalo. Si se la puede, cántela, como dice el dicho. Por esta tierra del hambre yo vi pasar un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano y defender a los ricos. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Impondrán el silencio, pero la historia no callará. Que viva Monseñor Romero, que vivan los mártires del pueblo. ¡Que viva! Su evangelio en la mano, Monseñor Romero quiso hacer justicia y la hizo, pero no gustó al tirano, porque su voz fue el aliento que defendió al campesino, iluminó
caminando el camino, la libertad de este pueblo. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Su pecado fue tener un Padre Nuestro, su pecado fue querer que los obreros comieran, que un Padre Nuestro tuvieran para rezarlo comiendo. Cuando Dios no hace justicia, porque no entienden los ricos, de los pobres nace el grito que aprendieron del profeta. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Su muerte no es coincidencia, deben temblar los tiranos, son ellos los que en sus manos llevan la mancha del crimen. Y toda la oligarquía, torpe de tanta demencia, han firmado su sentencia, comienza ya su agonía. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Digamos, señor Romero. ¡Que viva! Bueno, lastimosamente el tiempo se nos va como agua entre las manos. No queda más que agradecerles. Habían dos invitaciones que quería hacer, Padre Tilo. Yo quisiera hacer una acotación de esto poquito que hemos hablado. Esto es apenas abrir un poquito la ventana. Nada de esto el pueblo podrá entender y asumir si no conocemos la historia interna de lo que sucedió en la jerarquía católica y en el pueblo de Dios. Y nadie podrá, o muy poco se podrá entender si no se conoce la historia nacional de cómo en este país los gobiernos criollos, tiránicos, militares han cambiado y manipulado la mente de los pobres y de los campesinos. Por eso quisiéramos invitar a que todos el día 24 de marzo, que es martes, nos reunamos en el lugar donde fue asesinado, que no lograron asesinarlo, sino resucitó, que es en el Hospitalito de la Divina Providencia, en el costado poniente de la colonia Miramonte, final calle Toluca. Y de ahí vamos a estar juntos, aquellos que siempre hemos estado y que hoy seremos mucho más, estaremos los sacerdotes católicos. Hay un mandato teológico que cuando una misa no se termina, los demás sacerdotes tenemos que ir a terminarla. Y cada año la terminamos siempre ahí. De ahí caminamos a esa estatua que hemos visto en este programa, donde le han cercenado la mano derecha y la cruz. Ahí vamos a estar. Y eso es un gran... Frente al monumento del Divino Salvador. Y de ahí pasamos a la... al monumento del Parque Cuscatlán, donde están los nombres de todos los mártires, y vamos a la tumba. Por supuesto, el arzobispo siempre celebra la misa en catedral, y el 21, días antes, habrá una procesión de farolitos donde también debemos de participar. Bueno,
nos da alegría. ¿Qué más quisiéramos decir? Pero volvemos a lo que Monseñor nos enseñó. Y por supuesto, Jesucristo, ocupemos la mente para hacer el bien y ser valientes. Ocupemos el corazón para amar hasta entregar la vida y tengamos la voluntad para nunca detenernos y que el riesgo jamás nos frene. La fe es eso, es la búsqueda del mañana, de lo desconocido, pero con la seguridad que al final está nuestro Padre y que está también detrás de nosotros porque nos envía a hacer de este mundo siempre mejor, lleno de alegría, de esperanza, de paz, de justicia, libertad e igualdad. Edín, brevemente. Brevemente, como el tiempo se nos acaba. Solamente para decir que hoy justamente hemos recibido un cheque de la Universidad Francisco Gavidia. Yo de allí venía para venir acá al canal, ¿verdad? Para restaurar el monumento de Monseñor Romero, ahí donde se encuentra en El Salvador del Mundo. Hay un escultor que va a restaurar la estatua de Monseñor Romero y el pedestal donde hay una cantidad de figuras ahí, ¿no? O sea, que le han quebrado la punta de la nariz, todo eso. Vandalismo. Y luego habría que ver si eso también es vandalismo o si no hay una intención ahí, pues podría haber alguna intención malévola, claro, digamos, diabólica, que anda rondando, digamos, por acá, ¿no? Y entonces también a restaurar la verja que está. Entonces ya están los fondos establecidos, vamos a comenzar de inmediato, ¿verdad?, a hacer una reparación también promovida por la Fundación Romero. Aprovecho para invitarles a la semana de reflexión en la cripta sobre los distintos temas distintos que se van a desarrollar allí en la cripta, y el 21, al día grande de la procesión de los farolitos, ¿verdad?, de la peregrinación de los farolitos, y la misa que va a ser presidida por el arzobispo hoy, ¿verdad?, ahí enfrente de la catedral, ¿verdad?, como lo hemos hecho todos los años, solo que hoy seguramente va a llegar el espacio se va a quedar muy corto, y va a estar el señor arzobispo celebrando la misa con muchos sacerdotes, y a lo mejor algunos obispos se nos unen, digamos, en lo más seguro, ¿verdad?, en esta celebración. ¿Hay libro nuevo? Sí, quisiera mostrar este libro para todos los oyentes, que ha sido escrito por un grupo de sacerdotes y de la cooperativa sacerdotal, donde habla de la historia de todos los mártires. Pido disculpas y perdón porque se habla solo de sacerdotes, pero quiero decir también que los sacerdotes que murieron y los que mantenemos esta lucha como Monseñor, somos hijos y educados por el pueblo. Así que se habla de sacerdotes, pero yo quiero que sea un homenaje y un honor para aquellos que nos han educado para estar junto a ellos. Gracias. Sí, hay que leer también el diario de Monseñor Romero. Las homilías. Las homilías. Padre, muchas gracias. Gracias. Entonces, nada más que Monseñor Romero ha sido subido del pueblo hacia los altares, no lo dejemos arriba. Que sea un compromiso, es un compromiso para el pueblo de seguir a Monseñor Romero en aras de la justicia, de la verdad y sobre todo estar con los más necesitados. Amigos y amigas, muchas gracias. ¡Que viva Monseñor Romero! ¡Que viva! Buenas noches.